Internet es un tesoro de historias, pero algunas destacan no por su valor de entretenimiento, sino porque te dejan intranquilo. Estas historias permanecen en tu mente mucho tiempo después de haberlas escuchado, colándose en tus pensamientos a altas horas de la noche, cuando el mundo está en silencio. Esta noche, exploraremos 7 relatos profundamente inquietantes compartidos por usuarios de Reddit, historias tan escalofriantes que incluso los escépticos podrían encontrar difícil ignorarlas. La primera historia proviene de un usuario que trabajaba como conserje nocturno en un antiguo edificio universitario. Este edificio tenía más de un siglo de antigüedad, con suelos de madera que crujían y pasillos tenuemente iluminados que parecían interminables. Una noche, mientras limpiaba un aula vacía, escuchó el inconfundible sonido de una tiza escribiendo en una pizarra. Al voltear, vio la silueta tenue de una figura de pie junto a la pizarra. Pero aquí está el detalle, no se suponía que hubiera nadie más allí, y la figura era semitransparente. Paralizado por el miedo, observó cómo la figura se giraba hacia él, su rostro una mezcla de sombras y luces, antes de desvanecerse en el aire. No hace falta decir que el conserje solicitó un traslado al día siguiente. Otro usuario de Reddit compartió un encuentro que tuvo mientras se hospedaba en una cabaña remota en el bosque. Habían ido allí para un fin de semana tranquilo, con la intención de desconectarse del mundo. En la primera noche, mientras leían junto a la chimenea, escucharon un golpeteo suave en las ventanas. Al principio, pensaron que era solo el viento, pero los golpes se hicieron más fuertes y persistentes. Cuando finalmente reunieron el valor para mirar afuera, no vieron nada más que la densa oscuridad del bosque. Pero justo cuando se daban la vuelta, un fuerte golpe sonó en la puerta. Al abrirla con cautela, no encontraron a nadie, solo huellas en la nieve que se alejaban hacia el bosque. Notaron, sin embargo, que las huellas eran inusualmente grandes y estaban muy separadas, como si lo que las hubiera hecho fuera anormalmente alto. Un tercer usuario relató una experiencia aterradora durante una reunión familiar en una antigua granja. Una noche tarde, decidieron explorar el desván, un lugar donde les habían advertido no ir. El desván estaba lleno de muebles polvorientos, telarañas y una única mecedora que parecía extrañamente fuera de lugar. Al acercarse, la silla comenzó a moverse lentamente por sí sola. Pensando que podría ser una corriente de aire, se acercaron más, solo para sentir un frío helado envolviéndolos. De repente, escucharon un susurro en su oído, una voz diciendo su nombre. Bajaron corriendo las escaleras, pálidos y temblando, y cuando contaron a sus familiares, una tía mayor reveló que una bisabuela había fallecido en ese mismo desván, sentada en esa misma mecedora. Una historia particularmente inquietante proviene de alguien que trabajaba en una cafetería 24 horas. Estaban acostumbrados a clientes extraños, pero una noche fue diferente. Un hombre entró con un sombrero de ala ancha que proyectaba una sombra sobre su rostro. No pidió nada, solo se sentó en una cabina y miró fijamente al frente. En un momento, las luces parpadearon y, cuando volvieron a encenderse, el hombre ya no estaba, pero la silla donde había estado sentado estaba desplazada. Como si alguien se hubiera levantado rápidamente. Al revisar las cámaras de seguridad, se horrorizaron al ver que el hombre no aparecía en las grabaciones, a pesar de que lo habían visto claramente con sus propios ojos. Otro usuario de Reddit compartió un relato inquietante sobre mudarse a un nuevo apartamento. Desde el momento en que desempacaron, sintieron incomodidad, como si alguien los estuviera observando. Las cosas se intensificaron cuando comenzaron a escuchar risas suaves provenientes del pasillo a altas horas de la noche. Una noche, salieron de su dormitorio y encontraron todos los gabinetes de la cocina completamente abiertos. Más tarde, el casero admitió que inquilinos anteriores habían reportado experiencias similares y el edificio tenía una historia trágica relacionada con un incendio décadas atrás.
Incapaces de soportar la constante sensación de temor, se mudaron después de solo 3 meses. En un relato escalofriante de un campista, describieron montar una tienda en medio de la nada, a kilómetros de la ciudad más cercana. Mientras se acomodaban para la noche, escucharon un canto suave a la distancia. La voz era hermosa pero inquietante y parecía acercarse más y más. Pensando que podría ser otro campista, gritaron, pero el canto se detuvo abruptamente. Más tarde, mientras estaban en su tienda, escucharon el inconfundible sonido de pasos rodeándolos, lentos y deliberados. Reuniendo coraje, abrieron la cremallera de la tienda y alumbraron con una linterna afuera. No había nadie, pero aún podían escuchar el eco lejano del canto en la distancia. La última historia proviene de un usuario que trabajaba en el turno nocturno de un hospital. Los hospitales son conocidos por su atmósfera inquietante, pero esta historia lleva las cosas a otro nivel. Una noche, mientras caminaban por un pasillo desierto, notaron una figura parada al final del corredor. Pensando que era un paciente, llamaron, pero la figura no respondió. Al acercarse, se dieron cuenta de que la figura no era sólida, parecía brillar, como ondas de calor sobre el asfalto. De repente, desapareció ante sus ojos. Más tarde, las enfermeras les contaron sobre un paciente que había fallecido en ese mismo pasillo años atrás y que, según rumores, se aparecía a los miembros del personal que trabajaban en el turno nocturno. Estas historias son un recordatorio de que la línea entre la realidad y lo sobrenatural a menudo es borrosa. Ya sea que creas en fantasmas o pienses que estos relatos son solo el resultado de imaginaciones hiperactivas, una cosa es segura, nos dejan con una sensación de asombro e inquietud, cuestionando qué más podría haber en los rincones oscuros del mundo.